con todos los reflectores puestos en el Congreso de la República. Antes se llamaba esto la Plaza de la Inquisición. Hay tribunales de la Inquisición para todos los gustos, señores, dentro y fuera del Congreso. Estamos en esta edición con Nela Lazarte. Buenos días, Chema. Juan Quiñones. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo le va? Armando Canchanya. Ya como Casas está en los controles. Patricia del Río, que hoy día se reincorpora a nuestra mesa de conducción, y en la producción Abelardo Domínguez. ¿Qué tal, Armando? Muy buenos días. Muy buenos días, José María. ¿Cómo están, amigos? Ya estamos en estudios con los congresistas Santiago Gastañaduy, efectivamente. ¿Cómo está usted, congresista? Y Alejandro Aguinaga. ¿Qué tal, congresista? ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo está? Y en la línea telefónica se encuentra el congresista Daniel Mora, que enseguida se va a comunicar con nosotros. Santiago, ¿cómo ve usted la jornada de hoy de la Comisión de Fiscalización? Bueno, tenemos 2 días complicados en el Congreso de la República. Comenzamos hoy día el pleno a las 6 de la tarde. Anteriormente hay una sesión de la Comisión de Fiscalización que justamente va a ver el caso del presidente Toledo, el caso de Ecoteva. Vamos a ver ahí cuál es la discusión, cuáles son los indicios para determinar realmente si esto debe pasar al Pleno, y el Pleno, digamos, que pase el Ministerio Público y eventualmente el Ministerio Público presentar una denuncia penal ante el Poder Judicial. Pero acá yo creo que de todas maneras hay que tener cuidado, hay que respetar los procedimientos legales, el debido proceso, recordar siempre que de acuerdo a nuestra Constitución, a nuestro ordenamiento jurídico, existe un principio que se llama presunción de inocencia. No porque sea el presidente de la República, Alejandro Toledo, no porque sea mi adversario político, debo realizar alguna suerte de cacería de brujas, ¿no? Yo creo que como mandatario, creo que como cualquier ciudadano tiene prerrogativas, y yo creo que hay que respetarla, ¿no? Alejandro Aguinaga. Chema, estamos en días intensos, comenzando el año 2014. Como lo ha señalado Santiago, hoy día tenemos la reunión de la Comisión de Fiscalización. Quiero ser claro y enfático, la Comisión de Fiscalización ha realizado un trabajo prolijo que hay que resaltarlo, no solamente por las sesiones ordinarias, sino la cantidad de sesiones extraordinarias que ha convocado a los miembros justamente en este caso, que es el caso Ecoteva, y que está el informe. En primer lugar tenemos que señalar, Chema, hay algo que es incontrastable. Se han venido dando diferentes versiones por los actores de Ecoteva que se han acomodado a cómo se presentaban los hechos, desde el origen de los fondos hasta la parte final donde aparece el señor Maiman, lo cual resulta inverosímil a ojos de cualquier persona entendida que interpreta esta situación. Hemos visto que las testimoniales, ¿no es así?, de las diferentes personas que han sido convocadas a la comisión contradicen las versiones cambiantes que ha venido señalando tanto el presidente Toledo como Elian Carr como la señora Fenneman. Pero en Perú Posible lo que dicen es que se está insistiendo en un tema solamente para obligar al Ministerio Público a incluir a Toledo como acusado en un caso en el que él en la Fiscalía está como testigo. A ver, muchas veces tú puedes entrar como testigo y salir como acusado. Eso lo hemos visto los que hemos pasado tantos procesos justamente durante la época del señor Toledo. Aquí, créeme, Armando, se está respetando justamente la presunción de inocencia, se está haciendo un debido proceso y el equilibrio de lo que es, pero no podemos dejar de señalar las versiones cambiantes. Mira tú, hoy día el señor Lamas Pucho opina, ¿no es así? Dice que no hay un debido proceso. La señora Carr, por ejemplo, en la reunión que viene a la comisión en el mes de octubre del año pasado, señala que había un acuerdo verbal entre Toledo y el señor Maiman, que es el actor que aparece al final, para el pago de las hipotecas de Camacho y Punta Sal. En mayo, el presidente Toledo fue enfático, con esa voz engolada que tiene, dijo: yo no tengo nada que ver con Ecoteva, no me he beneficiado de nada, y si en caso me demuestran que me he beneficiado, que me acusen y me retiro de la política. ¿Ya tú ves?
sí sabía que se habían pagado, porque en el mes de noviembre del año 2011, al año del boom inmobiliario de la familia Toledo, se habían pagado estas hipotecas. No me decir que no sabía, porque ellos tienen que levantar la hipoteca. Lo mismo la señora Fendenburg. En el mes de mayo del año 2013, asistida por el señor Lamas Pucho, declara que son sus fondos. Desde San Francisco dice, son mis fondos propios, mis inversiones que yo traigo de Europa a Costa Rica, donde van a ganar, porque en Europa los intereses son negativos y las inversiones estaban prácticamente con utilidad cero. Sin embargo, en ningún momento dice el Maiman aparece al final tratando pues de justificar todas estas inversiones inmobiliarias, porque Ecoteva solamente invirtió en compra de casas. Patricia. Muy buenos días, Chema. Buenos días a todos. Hola, buenos días. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles son los indicios o, digamos, los elementos que los han llevado a esta conclusión de que habría indicios de lavado de activos? Los testimonios del señor Toledo, efectivamente contradictorios, son más que un dato, pero no pueden ser los únicos. Usted no entendió que ustedes han hablado con la Unidad de Inteligencia Financiera, que han recibido reportes de estudios sobre los movimientos bancarios del señor Toledo. ¿Qué cosa constituyen todos estos testimonios que ustedes han recibido? Están los testimonios de Loret de Mola, que fueron bien claros. ¿No? El señor Loret de Mola, ex ministro del presidente Toledo, él dice que por actividad propia de su estudio, cuando le consultan el señor Toledo le consulta para que represente a su suegra, le traen justamente el contrato de Ecoteva y lo primero que él le dice, dame el origen de los fondos. Y nunca se lo dieron, y al final cuando le preguntamos qué opinión le merece todo ello, él dijo, gracias a Dios no me metí. ¿Es así? Fue bien claro, fue bien claro, y como te digo, Patricia, estas versiones cambiantes, de acuerdo a cómo se presentan los hechos, en el ánimo de poder arreglar una situación que por el contrario se ha venido profundizando. Además no son, y en eso yo sí creo que hay un punto importante, no son distintas versiones de un mismo tema, sino que cambiaban completamente, ¿no? De un mes a otro. Entonces eso lo hace bastante más sospechoso, ¿no? Congresista Gastaña, usted ya tiene una posición tomada. Solamente yo no pertenezco a esta comisión. Pero digamos, se ha hecho en su bancada se hizo una idea sobre el caso. Yo conozco el tema más que todo por las versiones periodísticas. Yo creo que, como te decía, hay que tener cuidado con respetar los derechos y los principios que debe informar todo proceso parlamentario, como el debido proceso, legítima defensa, ¿no? En todo caso, yo creo que uno no puede, digamos, sacar conclusiones sobre ciertas, digamos, por lo que dijeron o por lo que dejaron de decir ciertos actores, digamos, dentro del proceso de investigación. Uno también necesita una prueba escrita. La prueba referencial por lo que dijo no puede ser contundente, digamos, para que este caso pase al Ministerio Público, teniendo en cuenta, en todo caso, que el informe final, si se ha aprobado después por el Pleno del Congreso, es simplemente referencial para el Ministerio Público, a diferencia de la acusación constitucional que sí obliga al Ministerio Público, Poder Judicial. En el caso de los informes de las comisiones investigadoras, y en este caso la Comisión de Fiscalización, simplemente referencial para el Ministerio Público. El Congreso no es Fiscalía, ¿no es cierto? El Congreso no tiene que construir un caso, de probar nada. Pero sí, digamos, reunir las pruebas suficientes como para hacer creer o para generar cierto grado de convicción en el Ministerio Público para denunciar. ¿A usted no le parece que hay suficientes razones cuando los actores no es que no solo no sean transparentes, sino que tampoco pueden explicar el origen de estos fondos? Y además hay cosas raras como que compran una casa en Punta Sal, pero después ya no la quieren inscribir como suya, y eso está más que probado, por ejemplo, ¿no? Entonces, nadie que no tenga rabo de paja es capaz de hacer unas cosas como así, suponemos, ¿no? Como decía Patricia, en todo caso, eso tiene que ser justamente objeto de discusión muy bien en la Comisión de Fiscalización, o sea, tiene que compulsarse justamente las pruebas, las manifestaciones, para ver si realmente estamos ante un caso que pueda presentarse ante el Ministerio Público. Es cierto, nosotros no somos jueces, tampoco somos fiscales, pero sí creo que nosotros, como Poder del Estado, como órgano de fiscalización, debemos construir, digamos, al menos indicios razonables
presunta comisión de un delito. ¿Y el nacionalismo va a votar en fiscalización pensando en el apoyo posterior de Perú Posible? Wilda ahí decía que a la luz de lo que va a pasar hoy día van a revisar la alianza. No, sí, está al margen, digamos, de los acuerdos políticos que podemos tener con alguna bancada, porque acuérdate que tienen con varias para la construcción de la mesa directiva no solo se hizo el acuerdo con Perú Posible, está también PPC, está también Solidaridad Nacional. Entonces hay un acuerdo para, digamos, llevar a cabo una mesa de consejo multipartidaria, ¿no? Vamos a ir a unos mensajes importantes, vamos a regresar, va a intervenir también en esta conversación el congresista Daniel Mora por la línea telefónica. Enseguida volvemos. Rápidamente en la línea telefónica, lo estamos distrayendo un poco de su camino hacia el informe que va a presentar a las 9 de la mañana como ponente en la Comisión de Fiscalización, el congresista José León Rivera. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Buenos días, Chema. Buenos días a los señores congresistas, colegas que se encuentran en el set. He escuchado, Chema, al amigo y paisano Alejandro Aguinaga hacer algunas afirmaciones que marcan la tendencia y que será siempre, aun cuando escuche razones, voto contra Toledo y a favor del dictamen. Eso está claro, lo ha venido diciendo en reiterados adelantos de opinión. Fíjate usted, él está refiriendo, y me voy a referir para rebatir solo lo que ha afirmado esta mañana, que lo acabo de escuchar. Él dice que las declaraciones de Loret de Mola son contundentes para ir buscando acusar ante la Fiscalía al señor Toledo. Y yo quiero decirle al país y decirle también al congresista y amigo Aguinaga que hoy, gracias a que se destapó este informe, conocemos las declaraciones del señor Rudelman, que es el notario que actuó en Costa Rica, y que respecto a lo que él asegura del señor Loret de Mola, el señor Rudelman dice lo siguiente, dice: el poder lo redacté yo por instrucciones de Ávila Non, quien me puso en contacto con él, se refiere a Loret. Él me solicitó un poder para él, para realizar actividades. Él me dio todos los datos. Lo que pasa, en una oportunidad yo le pedí a Ávila Non que ya no quería hablar con este señor porque tenía un estilo particular de hablar dando órdenes, y yo le dije que le pidiera el poder a otro abogado. Entonces, no, yo no volví a atenderlo por teléfono. El fiscal le repregunta a Rudelman, entonces, ¿por qué Loret de Mola dice lo contrario? Y Rudelman le contesta: yo no pude haber contactado con él, él me conoció a mí, él requería mis servicios. El poder lo discutí personalmente conmigo y él, porque el señor decía una cosa y yo le decía que no se puede aquí, insistía. Entonces, pues, señor, aquí no es que el señor Loret de Mola ha venido a ponerle el resultado de una investigación. Esta declaración, y lo adelanto, no hubiera querido hacerlo públicamente todavía, sino en la comisión, adelanto que esta declaración de Rudelman, que desbarata lo manifestado por Loret de Mola, no debe ser considerada en el informe. Vamos a pedir ahora eso. Entonces, estas son falsedades que las vamos a ir desbaratando y rebatiendo ahora cuando se discuta el debate en la comisión. Pero otra cosa más que quiero dejar en claro: he escuchado a mi amigo Alejandro decir, Toledo nos persiguió en su gobierno, lo acaba de decir. ¿Es esta la oportunidad, le pregunto a un amigo, para cobrarle una factura a Toledo? ¿Es esta la oportunidad para tomar la venganza que esperaba el fujimorismo? Y usted, querido congresista y amigo Alejandro Aguinaga, dejo las cosas ahí, Chema, para seguir debatiendo en la comisión. Vamos a volver a conversar ya en la comisión, una vez que se conozca el dictamen. Señor congresista, señor doctor congresista y amigo, ¿qué tiene usted que decir? Es esta la oportunidad para decirle a Toledo y a los toledistas que nosotros reafirmamos la posición de presunción de inocencia, de debido proceso y de equilibrio de la justicia, que eso es lo que queremos que haya en el Perú, que no haya interferencia de poderes,
Por eso es que hemos sido muy prolijos en la comisión, justamente en este proceso donde la verdad es una, Chema y amigos del Perú, la verdad es una. La verdad no puede tener diferentes versiones, que es lo que se ha venido recibiendo. Y con referencia al señor Rudelman, quizás al amigo Pepe León le faltó decir que Rudelman, en 2 testimoniales, bajo juramento, señala que Toledo le dio el nombre de Ecoteva y le pidió formar Ecoteva, a diferencia de lo que dijo Toledo en el mes de mayo del 2013, con relación a su estancia en Costa Rica entre el 19 y el 21 de enero del 2012, porque el 23, que sí, el señor Toledo le pidió formar Ecoteva y le dio el nombre. 2 testimoniales del señor Rudelman que son irrebatibles. Señor Gastañaduy, la misma actitud que tiene usted, esta duda que tiene usted frente a este caso, ¿la tiene frente al caso del señor Alan García o no? Yo creo que todos los informes tienen que ser discutidos en el pleno, ¿no? Uno nunca puede, digamos, adelantar opinión, ¿no? Ahí tenemos que ser responsables, ¿no? Ahora, en el caso del presidente García ya hay un informe aprobado con varios temas. Uno es el narcoindultos, otros es agua para todos, creo que otros son los proyectos emblemáticos. Pero de todas maneras el presidente García todavía goza de este principio de presunción de inocencia. Ya cuando el informe vaya al pleno, ahí discutiremos, digamos, con toda la amplitud. Vamos a escuchar también la versión del propio presidente García, sus descargos, y al final tomaremos una decisión. Lo que yo sí creo, y aquí coincido con el congresista José León, es que no podemos utilizar la política, los procedimientos parlamentarios como un instrumento de venganza contra nuestros adversarios. Ahí yo creo que hay que utilizar la política siempre para, digamos, para el bien común, nunca como instrumento de venganza, de persecución. Tampoco hay que esconderse tras el argumento de la venganza y la persecución cuando hay temas que investigar y hay cosas que aclarar, ¿no? Ese es el otro lado de la moneda, ¿no? Hacerse siempre el perseguido, ¿no? Hay que investigarlo. Pero, como te decía, en el caso del presidente Toledo en concreto, yo creo que hay toda una investigación, me parece, más profunda, más objetiva, que está derivándose del Ministerio Público. Yo esperaría, digamos, los resultados de esta investigación, más aún cuando el fiscal de la Nación creo que ya ha anunciado en que en breve tiempo ya va a tener las conclusiones de este informe, con lo cual siempre en la política nos guiamos muchas veces por las pasiones, el Ministerio Público, Poder Judicial. Pero bajo ese criterio entonces tampoco investiguen al señor García, ¿no? Sí, claro. Porque Lo que pasa es que en el caso del presidente García, él tiene el derecho al antejuicio. Él todavía no han transcurrido los 5 años. Ahí están los Toledo ya transcurrieron los 5 años. Entonces, claro. Y como te decía, los informes del Congreso finalmente no obligan al Ministerio Público, digamos, en cambio las acusaciones constitucionales se obligan al Ministerio Público Poder Judicial, simplemente es un tema referencial, ¿no? Sí, bueno, está en otro asunto, y pasar un poco del caso Toledo, a estas declaraciones de la primera dama, Nadine Heredia, sobre varios temas. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con su relación con los ministros. Otro aspecto importante es que su propia labor en adelante como presidenta del partido y primera dama. Sobre esto hay mucha mezquindad, congresista Aguinaga, hay un exceso de suspicacia. No hay ni mezquindad ni exceso de suspicacia. Hay realidades que se aprecian en el día a día en el Perú y que desdicen de la función de una primera dama. En la entrevista que ha salido ayer en un diario que es complaciente lógicamente con el gobierno, si hay este conflicto que es un conflicto empresarial que se pretende llevar al ámbito de la libertad de prensa o de concertación de medios, es otra cosa. Pero la primera dama, si lee la entrevista del día de ayer, los asesores de la primera dama nerviosos circulaban y buscaban, ¿no?, que nos acomodemos. Entonces, ¿tienen oficina con asesores? ¿Quiénes son los asesores? Que se clarifique. ¿Está permitido todo ello? ¿Es miembro del Ejecutivo? No, no es así. Entonces, después, lo de los ministros, porque la entrevista ha sido muy complaciente. Lo de los ministros, ella misma lo dice, los ministros me consultan. Está en la entrevista. ¿Los ministros a quién consultan? ¿Al primer ministro o a la primera dama? ¿Es parte del Ejecutivo? O a la jefa del Partido Nacionalista. Entonces, está clarísimo, está claro en la entrevista, lean la entrevista, y ahí dice, los ministros me consultan, Dios mío. Entonces, entonces por eso es que hay otro ministro que dice, me dio luz verde para las compras, que no se ha clasificado con quién hablaba, ¿no?
Congresista Castaño, y su No, yo creo que acá hay una exageración, ¿no? O sea, la primera dama no es funcionaria pública, no maneja recursos públicos, y eso quedó evidenciado justamente en 2 informes de la Contraloría General de la República, porque así lo establece. Además, por propia norma de la Presidencia del Consejo de Ministros, establece que el despacho presidencial le presta apoyo a la primera dama. Entonces, acá no estamos hablando de ningún poder paralelo, a la sombra. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si la primera dama asiste a un evento partidario en una camioneta del Estado y acompañada por su secretaria? O sea, desgraciadamente parece una tontera, pero está usando tantos recursos públicos como nos quejábamos de Keiko Fujimori como congresista cuando hacía también labor partidaria, y se decía que los nacionalistas eran los primeros críticos, que se estaban usando recursos del Estado para un tema que no, exactamente. ¿Cómo diferenciamos? Porque tampoco vamos a dejar que la primera dama que no se vista, por ejemplo, o que no la acompañe nadie, o que la propia primera dama lo ha dicho, que cuando vaya a realizar actividades partidarias lo va a hacer con sus propios recursos, y puso como ejemplo: en caso que me inviten para inaugurar una base en Arequipa, voy a ir en un vuelo comercial. Entonces ella no, pero no es un vuelo comercial, no la puede acompañar ningún funcionario, no puede ir ni siquiera un secretario, no puede ir ni siquiera con seguridad del Estado. O sea, si nos ponemos puristas, digamos, ¿no? No, por es eso complicado, te digo, ¿no? Por eso te digo, o sea, ella ha manifestado justamente en esta entrevista en la República que ella va a saber distinguir cuándo va a actuar como primera dama y cuándo va a actuar como presidenta interina del Partido Nacionalista Peruano, ¿no? Señores congresistas, vayan ustedes a su congreso. Porque son las van a dar las 8:30 de la noche, no los queremos retrasar en esta cita con la historia. La ley del partido dice que los presidentes de los partidos se eligen en voto universal, ¿no es así? Correcto. Y hemos visto que ha sido designación. ¿Con qué recursos ha llegado acá? Hay varias modalidades para elegir a los... ¿Ha llegado con recursos propios o con recursos? No, los congresistas son difíciles de movilizarnos en Pero aquí con la eligen también con un voto universal, ¿o? Claro, y con asistencia del Jurado Nacional de Elecciones. Ahí está, lee las actas. Señores congresistas, Pregunto. este es un pequeño hasta luego. Vamos a estar en contacto a partir de a partir de las 9. Desde ahorita ya está de guardia Tutirimundi en el Congreso de la República. Señores Castañauri y Aguilar, gracias por haber estado con nosotros. Feliz año para todos, ¿no? Muy feliz año. De igual manera, feliz año para todos. En el set, la ministra de la Mujer, Ana Jara. Hay tantos temas para conversar con ella. Dios mío, ojalá nos sacarse tiempo. Vamos a conversar. Es la ministra.